Bueno, buenos días, buenas tardes, según cuando estén mirando esta clase. Esta es la clase número 6, la clase asincrónica de esta semana de la comisión vespertina de educación. En la clase de hoy vamos a trabajar un poco con la premodificación en la frase nominal. ¿Sí? Recuerden que los premodificadores son aquellas palabras que se ubican antes del sustantivo núcleo y que lo modifican, que me dicen cosas de ese sustantivo núcleo. ¿Cuáles son las posibles categorías de palabras que pueden funcionar como premodificadores del sustantivo núcleo? Por un lado tenemos a los determinantes. Recuerden que dijimos que los determinantes son aquellas palabras que determinan, me avisan, ¿sí?, la presencia de un sustantivo. Siempre abren bloque de lectura y quedan adentro. Y dentro de lo que llamamos determinantes hay distintas categorías gramaticales. El determinante más frecuente es el artículo, en inglés a, an y de son los tres artículos. Por ejemplo, an organ sería un órgano, the brain sería el cerebro. ¿Sí? Además de los artículos, también los adjetivos posesivos son determinantes. Entonces, si yo digo my name, es mi nombre. His name es su nombre, el de él, el de un varón en este caso. His behavior es su conducta. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, los adjetivos posesivos, que acá los tienen todos, les recomiendo imprimirse estas diapositivas porque tienen como, les va a quedar como un buen machete más visual, ¿sí? Los determinantes que están presentados acá en esta diapositiva es más visual que lo que tienen en el cuadernillo, ¿sí? Les recomiendo imprimirlo. ¿Sí? Entonces, my, your, his, también son determinantes. Mi comportamiento, su comportamiento, nuestro comportamiento. Dentro de la categoría de determinantes tenemos también adjetivos demostrativos, que en inglés son cuatro. This y that, que son singulares, y these y those, que son los plurales. ¿Sí? This es algo que está cerca, esto, este. ¿Sí? En cambio, that es algo que está lejos, eso o aquello. ¿Sí? Lejos y cerca físicamente, digo esta lapicera y digo aquella lámpara. ¿Sí? Físicamente, pero también dentro de un texto, ¿sí? Me refiero a esto, este que te dije recién en el texto, te lo mencioné, o aquellos que te dije en la oración anterior, por ejemplo. ¿Sí? Se usa mucho también dentro de los textos. Entonces, por ejemplo, this book, este libro, o those groups, aquellos grupos o esos grupos. Son también determinantes los adjetivos numerales, one, two, three, son números, pero además de ser números, funcionan como determinantes, ¿sí? Cuando me dice la cantidad de ese sustantivo núcleo. Por ejemplo, three children son tres niños, ¿sí? One institution es una institución, ¿sí? Entonces, en ese caso, los números funcionan como determinantes. Luego tenemos una lista de algunos adjetivos indefinidos que suelen ser cuantificadores, que son también muy frecuentes, ¿sí? Some, both, many, much, few. Hay un montón, acá no están todos, ¿sí? Estos sí son frecuentes, several, que quiere decir varios, ¿sí? Pero hay algunos otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir one student, un estudiante, que decir the student, el estudiante, que decir some students, algunos estudiantes, o many students, muchos estudiantes. Sí, estos también me modifican, me dicen cantidad de estudiantes. ¿Sí? Both types, ambos tipos, es decir, los dos tipos que mencioné antes. ¿Sí? Entonces,
En cuanto a los determinantes, insisto con esto, les recomiendo imprimirse estas diapositivas, estas hojas del PDF, ¿sí? Para tener a mano más visualmente toda la categoría de palabras que entran dentro de lo que llamamos determinantes. Luego, una segunda y habitual forma de premodificar es cuando tengo adjetivos modificando el sustantivo núcleo. Esta es la más o una de las más comunes, ¿sí? Las terminaciones de las palabras me ayudan también a detectar que esto es un adjetivo, ¿sí? Primary care, cuidado primario o cuidados primarios. Mental health, salud mental. Precocious diagnosis, diagnóstico precoz. ¿Sí? Fíjense que las terminaciones ri, al, ous son terminaciones típicas de adjetivos. Recuerden que también puedo tener un adverbio modificando ese adjetivo. Si el adverbio no modifica directamente al núcleo, modifica el adjetivo y juntos modifican al núcleo. Por ejemplo, very small fragments. No digo muy fragmentos. Ese very, ese muy, no está modificando directamente al núcleo fragmentos. No son muy fragmentos, sino que son fragmentos muy pequeños. Ese very modifica al adjetivo, muy pequeños. ¿Sí o? Extremely large population size. Estoy hablando de sustantivo núcleo, size, tamaño. ¿Sí? Ahora, ¿el tamaño de qué? De la población. ¿Y cómo es ese tamaño de la población? Extremadamente grande. Lo que es extremadamente grande es el tamaño. ¿Sí? Entonces, puedo decir el tamaño extremadamente grande de la población o puedo decir un tamaño de la población extremadamente grande. ¿Sí? Pero no puedo decir extremadamente tamaño, porque extremadamente no modifica el núcleo, sino el adjetivo grande. Bien, luego, la tercera posibilidad de premodificación es cuando tengo sustantivos que modifican al sustantivo núcleo. ¿Sí? Otro sustantivo que no es el núcleo, porque el núcleo es siempre el último. Entonces, en el caso de university teacher, no estoy hablando de la universidad, estoy hablando del docente, porque ese es el último sustantivo. Ahora, ¿cómo voy a leer al sustantivo premodificador? Puedo decir docente de universidad o puedo decir docente universitario. Cuando el sustantivo es premodificador, funciona como si fuera un adjetivo, porque está premodificando. Entonces, puedo adjetivarlo. Puedo decir docente universitario, ¿sí? En vez de docente de universidad. ¿Sí? Eso también es posible. Health care. El núcleo es care, cuidado o atención de qué? De la salud. ¿Sí? En el caso de communication skills, skills, habilidades. ¿De qué tipo? De comunicación o comunicativas. También podría haber sido. ¿Sí? Me queda bien también el adjetivo habilidades de comunicación o habilidades comunicativas. Human rights, rights, derechos. ¿De cuáles derechos hablo? Derechos humanos. ¿Sí? Es decir, acá está adjetivado, no digo derechos del humano, ¿sí? Digo derechos humanos. ¿Sí? Entonces, cuando tengo sustantivos modificando al sustantivo núcleo, puedo adjetivarlo o puedo usar el sustantivo siempre unido con un de o alguna otra preposición. No digo docente universidad, digo docente de universidad. No digo cuidado salud, digo cuidado de la salud. ¿Sí? Tengo que conectarlos de alguna manera. Otra posibilidad de premodificador es cuando tengo una palabra con ing funcionando como premodificador, modificando ese núcleo. ¿Sí? Por ejemplo, growing contamination. Sí, eso es un adjetivo, entonces lo voy a leer como un adjetivo. Contaminación creciente.
¿sí? La ing en la posición de adjetivo premodificador suele leerse con un adjetivo anteente, como creciente. En algunas ocasiones no existe el adjetivo y entonces lo podría explicar diciendo que crece. ¿Sí? Contaminación creciente es lo mismo que decir contaminación que crece, contaminación en aumento. ¿Sí? A veces lo puedo explicar. ¿Sí? Acá tengo un ejemplo similar. The increasing complexity. Estoy hablando de la complejidad. ¿De qué tipo de complejidad? Creciente, en aumento, cada vez mayor. Sí, a veces el premodificador con ing a veces se explica con una frase, ¿sí? Como por ejemplo, cada vez mayor, en aumento. The pioneering work. Estoy hablando del trabajo. ¿De qué trabajo? Pioneer quiere decir pionero. De la persona, ¿no? Sin la ing es la persona, el pionero. En español yo no tengo un adjetivo que sea pionerante, ¿sí? Entonces tengo que usar el adjetivo que uso en español, pionero. En español se usa pionero como la persona, como el sustantivo que describe a la persona, y también como adjetivo, trabajo pionero. Drinking water, agua bebible, potable. ¿Sí? Uso el adjetivo. The dying patients. Si yo acá tengo que estoy hablando de un paciente. Die es el verbo morir. Dying es un premodificador que me indica que ese paciente se está muriendo, está en proceso de morirse. En español tengo un adjetivo, ¿sí? Ese adjetivo es moribundo. Puedo decir el paciente moribundo o puedo decir el paciente que está muriendo con una frase. Luego, otra posibilidad de premodificación es el participio pasado, que tiene dos posibilidades. ¿Sí? Cuando tengo un verbo regular, el participio pasado es con ed, es nuestro hado, ido, hada. ¿Sí? A veces ese participio es irregular y entonces no tiene ed, cambia. Como en español, ¿sí? Hado, ido, hada. Yo digo quebrado, digo partido, digo fracturado, pero no digo rompido, digo roto. ¿Sí? Entonces, romper es un ejemplo de participio irregular. ¿Por qué es irregular? Porque no sigue la regla, no digo rompido, digo roto. En cambio, digo quebrar, quebrado, fracturar, fracturado, partir, partido. ¿Sí? Entonces, en inglés y en español hay algunos que no siguen la regla y que por eso son irregulares. Los regulares son fáciles de reconocer porque tienen una ed, que ya charlamos de la ed. Ya dijimos que a veces la ed es un verbo en pasado, ¿sí? Pero eso es cuando es una frase verbal. Acá estamos en la frase nominal, sustantivos y premodificadores, no hay verbos. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra con ed es un adjetivo premodificador, lo voy a leer ad oído hada. Developed countries son países desarrollados. ¿Sí? O recommended regime es un régimen recomendado. ¿Sí? En el caso de los irregulares, el verbo know, conocer o saber, no tiene ed, no existe knowed, porque es irregular. ¿Sí? Entonces, en inglés voy a verlo como known factors, pero en español va a seguir siendo adoidoada, factores conocidos. ¿Sí? O a given context. Give es dar. ¿Sí? No existe gived en inglés porque es irregular. Dice given. ¿Sí? A given context es un contexto dado o un contexto determinado. Puede llegar a ser. Bien. Otra posibilidad es tener más de un premodificador, ¿sí? Tener varios premodificadores. A veces están unidos por guión, a veces no. Y hay distintas combinaciones. Por ejemplo, puedo tener un adjetivo sustantivo como high risk,
modificando el núcleo populations. Si están unidos con un guión, los tomo como una unidad de sentido. No digo altas poblaciones, porque ese high está de la mano de risk. Lo que es alto es el riesgo. ¿Sí? Poblaciones de alto riesgo. Es importante leer los guiones, ¿sí? Porque los guiones relacionan palabras. Si yo no tuviera un guión, podría pensar que el adjetivo high, alto, modifica al núcleo poblaciones, altas poblaciones. Sin embargo, ese guión hace que yo relacione a alto con riesgo, alto riesgo. ¿Sí? Lo mismo va a pasar cuando tengo sustantivos o adjetivos con un prefijo con guión, non-toxic. Entonces, non-toxic consequences no son no consecuencias, no, son consecuencias. ¿De qué tipo? No tóxicas. ¿Sí? O tengo sustantivos con sustantivos juntos, como therapist patients, unidos con guión. Juntos modifican a confidencialidad. Confidencialidad terapeuta-paciente o entre el terapeuta y el paciente. ¿Sí? Puedo tener sustantivos con una palabra con ed, ¿sí? Por ejemplo, context influenced. ¿Sí? Acá, context está unido con guión a influenced, es decir, que juntos modifican a variable. No hablo del contexto, hablo de una variable. ¿De qué tipo? Influenciada, influenced, influenciada por el contexto. ¿Sí? Puedo tener sustantivos con ing, ¿sí? Por ejemplo, a life-threatening disease. El núcleo es enfermedad. Una enfermedad que amenaza la vida, voy a decir acá. Este es un premodificador con ing, que ya lo vimos recién, pero además está unido con guión a vida, porque life, vida, no viene de la mano de enfermedad, sino que viene de la mano de threatening, que es a la que está unida con el guión. El life-threatening disease sería una enfermedad que amenaza la vida o amenazante para la vida. ¿Sí? Como les dije, hay otras combinaciones posibles, pero tengo que prestarle atención a los guiones. Luego puedo tener también modificadores, premodificadores que estén unidos por una coma, por un or o por un and. ¿Sí? Acá es importantísimo prestar atención, ¿sí? Porque la coma, el and y el or separan bloque cuando me quedan sustantivos de los dos lados, lápices y gomas. Pero cuando lo que está haciendo es enumerando premodificadores, por ejemplo, en este caso adjetivos, no separa, queda dentro del mismo bloque. ¿Sí? Porque cognitive and neurological son dos características de un sustantivo núcleo. Yo digo lápices y gomas, los separo. Pero si yo digo lápices verdes y amarillos quedan en el bloque de lápices porque son sus modificadores. ¿Sí? Entonces, Cognitive and Neurological Impairments es un solo bloque, ¿sí? Que habla de deterioros o de disfunciones cognitivos y neurológicos. Todo queda adentro del mismo bloque. Lo mismo acá. Serious psychological or social difficulties. Ese or no separa bloques porque no tengo dos sustantivos, tengo un solo sustantivo con varios modificadores. ¿De qué hablo acá? De las dificultades. ¿De qué tipo? ¿Sociales o psicológicas? ¿Y cómo son? Serias esas dificultades. Entonces puedo decir serias dificultades psicológicas o sociales, o puedo decir dificultades psicológicas o sociales serias. Acá tengo el ejemplo que agrega una coma. Misma situación. La coma no separa adjetivos, separa sustantivos núcleos. Entonces acá todo me queda en un solo bloque. Estoy hablando de conditions, condiciones. ¿De qué tipo? Demográficas, coma,
técnicas o sociales. Tres modificadores del sustantivo condiciones. Por último, tenemos el caso posesivo, que ya lo veníamos viendo, el apóstrofo S es la marca del posesivo. Hay una pequeña diferencia entre los singulares y los plurales. Cuando el sustantivo es posesivo, tengo primero el apóstrofo y después la S. The patient's environment es el ambiente o el entorno de un paciente, del paciente, ¿sí? Porque es uno. ¿Sí? Lo mismo con a physician's diagnosis. Es el diagnóstico de el médico o de un médico, ¿sí? O the world's population, la población del mundo. En cambio, cuando el apóstrofo viene después de la S, esa S corresponde al plural también, comparte la S del plural y el posesivo. Entonces, the professionals situation es la situación de los profesionales, ¿sí? O the patient's conditions son las condiciones de los pacientes. ¿Sí? Comparemos el primer ejemplo con el último ejemplo. En el primer ejemplo, el apóstrofo está antes, entonces es el ambiente del paciente. En el último, el apóstrofo está después de la S, entonces es plural, son los pacientes. ¿Sí? Y recuerden que el caso posesivo, el apóstrofo S o S apóstrofo, siempre es un premodificador. Nunca voy a terminar un bloque de lectura en una palabra con posesivo. ¿Sí? Porque son sustantivos, sí, pero son sustantivos posesivos, es decir, que no son núcleos, son modificadores. Nunca cierro un bloque en un apóstrofo S. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la actividad, o sea, al cuadernillo, a las páginas 36 y 37. En este caso, ustedes van a tener ejemplos de estos premodificadores que estuvimos viendo recién, que algunos no tienen la versión en español y creo que hay algunos que la tienen. Lo que van a hacer es, van a detener el video, van a resolver esos ejemplos, ¿sí? Es decir, van a brindar la versión en español y luego vuelven al video, despausan el video para corregirse, ¿sí? Es decir, que esta actividad es una actividad de autocorrección, ¿sí? Detienen el video, resuelven los ejemplos, despausan el video y se corrigen con lo que sigue. Una vez que terminaron de resolver los ejemplos del cuadernillo sin traducir, recién ahí vamos a continuar, ¿sí? Con las respuestas. ¿Sí? Entonces teníamos Promising Concepts and Practices. Esto es un caso de premodificador con ing, prácticas y conceptos prometedores, adjetivo con ing. Their varying abilities, mismo caso, premodificador con ing, sus habilidades variantes. El que sigue, lack of TVET, Specific Crisis Response Policy Strategies, era más largo. Hablo de, acá tengo dos bloques. Lack es un bloque, la falta de, y recién ahí me voy al segundo bloque. La falta de estrategias o políticas específicas en respuesta a la crisis, puede ser la falta de estrategias o políticas de respuesta a la crisis específicas para TBT, acá me olvidé, específicas para la formación esta. Bien, luego tengo un ejemplo de High and Upper Middle Income Countries. Fíjense que tengo palabras unidas por guión. ¿Qué quiere decir eso? Que high, and upper y middle, todas estas tres vienen de la mano de income. El sustantivo núcleo es countries, países. ¿De qué países? Income quiere decir ingresos. ¿Sí? De altos y medianos altos. Uy, ¿qué puse acá? Países de ingresos altos y medianos altos. Bueno, ahora lo corrijo. En realidad sería países de
ingresos serían altos y mediano alto. Ah, está bien, países de ingresos altos y mediano alto, es decir, upper middle es como la parte superior, ¿sí? Mediano alto de la parte superior o altos. Work-based training components, sustantivo núcleo componentes, tiene un premodificador con ing, que es un sustantivo premodificador, y tiene uno con ed, un ado idoada, que está unido con guión a la palabra work. ¿Cómo lo voy a leer? Componentes. ¿De qué? De capacitación o de formación. ¿Y cómo son? Basados en el trabajo. Luego tengo otra que tiene guiones. Work from home arrangements amid school closures. ¿Sí? Sustantivo núcleo, closures, sí, son, perdón, tengo amid acá, perdón, que este lo voy a marcar, se los voy a marcar para que lo anoten, porque amid, ah, no, este no es el lápiz. El amid, sí, en realidad es en medio de. Es una preposición, por eso corta bloque, poco frecuente, la verdad, amid no es una preposición muy frecuente, pero quiere decir en medio de, y entonces corta bloque, ¿sí? Entonces, por eso acá tengo un bloque que es work from home arrangements, son arreglos para trabajar desde la casa, work from home, trabajar desde el hogar, trabajar desde la casa. Luego viene la preposición en medio de, y luego viene el segundo bloque que son los cierres de escuelas. ¿Sí? School closures, cierres de escuelas. ¿Sí? Entonces acá este estaba un poco difícil porque la preposición esa no es tan común. Luego, substantial hands-on experience tiene el sustantivo núcleo experiencia, premodificado por hands-on, ¿sí? Que quiere decir práctico, y substantial, sustancial, experiencia práctica sustancial. Sí, luego tengo la otra, Certified Online Self-Learning Training Modules. Fíjense que tengo un bloque súper largo acá, donde el sustantivo núcleo es módulos y antes tiene distintos tipos de modificadores. Estoy hablando de módulos de qué? De capacitación. ¿De qué tipo? De autoaprendizaje, self-learning. ¿Cómo es? Online o en línea, certified, ado, ido, ada, certificado, certificada. Módulos de formación, de auto... ¿Qué pasó acá? Módulos de formación de autoaprendizaje en línea certificados. Bueno, el certificado acá donde yo lo puse no queda muy claro. Sí, lo que tenemos que saber es que el certificado, lo que es certificado, es el módulo. ¿Sí? El certified modifica a módulos. Entonces, puedo decir módulos de formación certificados, ¿sí? Porque lo que está certificado es el módulo, módulos de formación certificados de autoaprendizaje en línea, o podría optar por una versión más literal, módulos de formación de autoaprendizaje en línea certificados. ¿Sí? ¿Cómo voy a desambiguar? Con el género femenino masculino y con singular o plural. Género y número coinciden con el sustantivo al que modifican. Si hablo de módulos, tiene que decir certificados, masculino plural. ¿Sí? Porque no es que la formación es certificada, sino los módulos. Bien, vamos con la que sigue. Ese está un poco más fácil. Learning and Practical Skills Training. Estoy hablando de la capacitación, ¿sí? En habilidades,
¿sí? Aprendizaje y formación. Acá le corté una parte. Ah, porque acá tengo dos posibilidades. A ver si se las puse las dos. Aprendizaje y formación de habilidades prácticas. Claro, acá tienen dos posibilidades. Vamos a separarlas acá. Esta primera, aprendizaje y formación en habilidades prácticas, supone esta división en bloques. Si ustedes dividieron con ese ANDS, porque dijeron, bueno, sustantivo núcleo aprendizaje y sustantivo núcleo capacitación, me quedaron dos sustantivos. Entonces, si la dividen así, la traducción que corresponde es la primera, aprendizaje y formación o capacitación en habilidades prácticas. Si yo pensé que ese and no separa bloque, porque lo que separa en realidad son premodificadores del sustantivo núcleo learning, entonces ahí voy a mirar la segunda opción, formación en habilidades prácticas y de aprendizaje. O sea, si yo pienso que es la segunda opción, las habilidades son de dos tipos. Son habilidades prácticas y habilidades de aprendizaje, o sea, la habilidad que tengo para aprender. ¿Sí? Esta es ambigua, porque según la estrategia que yo sé, según la regla que yo sé, and puede separar o no cuando me quedan sustantivos de los dos lados. Si entonces, si yo quiero separar, voy a decir la primera opción, aprendizaje y formación, son dos sustantivos. Si yo creo que queda mejor, según el contexto, que sean premodificadores, entonces ahí no separo y empiezo desde el último, que es el núcleo. Formación en habilidades de dos tipos, prácticas y de aprendizaje. ¿Sí? Eso lo vamos a desambiguar con, no solamente con el sentido común, sino también con el texto, digamos. La que sigue era un poquito más fácil, estábamos hablando acá de constraints, es decir, limitaciones estructurales, ¿sí? De infraestructura, estructurales o de otro tipo. En este caso, el OR no puede separar. Acá no pasa como antes, acá no tengo la opción. ¿Por qué no separa? Porque infrastructural es un adjetivo premodificador. No puedo separar, no puedo decir infraestructural u otros u otras limitaciones. No, sí o sí, esto tiene que ser un mismo bloque, porque no me separan adjetivos, ¿sí? Entonces, si es un solo bloque, limitaciones infraestructurales o de infraestructura o otras o de otro tipo. ¿Sí? Luego, fully remote training, una capacitación, hasta ahí bien, ese es el núcleo. Recuerden que fully es un adverbio y los adverbios modifican al adjetivo, no lo modifican directamente al núcleo. Si entonces no digo una capacitación completa o una capacitación completamente, no, esto es una capacitación completamente o totalmente remota. O un entrenamiento, si fuera en otro contexto, totalmente remoto, ¿sí? Training, formación, capacitación o entrenamiento, ¿sí? Sí, sí, según el contexto. Luego tengo thousands of specially curated digital resources, como tengo un of, separo en bloques, son miles de, y ahí viene el bloque final, de recursos digitales, miles de recursos digitales especialmente seleccionados o curados, ¿sí? Últimamente se usa mucho el término curado, ¿sí? Para los recursos digitales, antes no se usaba tanto, ¿sí? Porque es todo un concepto el de curar materiales, ¿sí? Es un término que antes se usaba más bien en el contexto de los museos, ¿no? Los curadores tenían que ver con las obras de arte. Hoy en día se usa mucho el término curar en el sentido de seleccionar, adaptar, etcétera, etcétera, materiales o recursos digitales.
¿sí? Pero acá también recuerden entonces que lo que es specially, especialmente, modifica al adjetivo curado. ¿Sí? Estoy hablando de miles de recursos digitales especialmente curados, perdón. Luego, en este otro, Its Beneficiary Group Specific Learning Needs, aunque es muy largo, sí tengo que tener en cuenta que es un solo bloque, no tengo nada en el medio que separe. ¿Sí? Porque este apóstrofo S sí o sí queda dentro del bloque, porque es un premodificador. Entonces arranco del determinante, sus, y me voy al núcleo, sus necesidades, y de ahí para atrás. ¿De qué necesidades hablo? Sus necesidades de aprendizaje específicas, por eso puedo decir necesidades específicas de aprendizaje, no me cambia nada. Necesidades de aprendizaje específicas de los grupos de sus grupos beneficiarios o de beneficiarios, ¿sí? Necesidades específicas, puede ir acá o puede ir después, no me cambia nada. Necesidades de aprendizaje específicas, necesidades específicas de aprendizaje de, ¿sí? El de viene del posesivo de los grupos de beneficiarios. Este ITS podríamos pensarlo como determinante de necesidades o de grupos, ¿sí? Por eso acá dice las necesidades específicas de aprendizaje de sus grupos beneficiarios, ¿sí? De los grupos, el ITS es de los grupos, en esta manera de pensarlo. Como siempre les digo, vamos a desambiguarlo con el contexto. Bien, analizamos una frase nominal entonces. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Yo lo primero que voy a hacer siempre es identificar sustantivos. Y luego de que identifiqué sustantivos, por ejemplo, mirando la terminación de la palabra, cognados o palabras transparentes, palabras que no son cognados, pero que reconozco, como por ejemplo world, mundo, ¿sí? Una vez que identifiqué todos los sustantivos, voy a buscar el sustantivo núcleo, ¿sí? Que siempre es el último. Una vez que identifiqué el sustantivo núcleo, ¿sí? Que es donde va a cerrar mi corchete, mi frase nominal, ¿sí? Voy a mirar hacia atrás, hacia la izquierda, para identificar si tengo premodificadores de alguno de los tipos que estudiamos hoy, determinantes, adjetivos, adverbios que modifican adjetivos, otros sustantivos, etcétera. Ubico premodificadores, cierro el bloque, dentro del bloque me va a quedar sustantivo núcleo con sus premodificadores y de ahí voy a mirar hacia adelante, hacia la derecha, para ver si hay posmodificadores. ¿Sí? Los posmodificadores no los vimos todavía, los vamos a dar la clase que viene, pero son palabras que también modifican al núcleo, pero que aparecen después. Me dicen cosas del núcleo, pero después, no pre-modifican, post-modifican. ¿Sí? Luego vamos a entonces dividir la frase nominal en bloques de lectura, que también se llaman chunks o unidades de sentido, utilizando corchetes, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta que nos va a ayudar a dividir, identificar los que cortan, es decir, esos límites que cortan bloque y quedan afuera. ¿Cuáles son? Preposiciones, verbos, conectores, elementos de puntuación. Ya los vamos a retomar a estos elementos que cortan bloque. Los postmodificadores también quedan afuera. ¿Sí? Pero tenemos que tener en cuenta algo importante, que en general, en una frase nominal, tenemos más de un bloque de lectura. ¿Sí? Las frases nominales suelen ser largas y entonces vamos haciendo como una cadenita, como una cadena de bloques de lectura. ¿Sí? En el ejemplo anterior, en los ejemplos anteriores, vuelvo para atrás, ¿sí? Lo que teníamos eran todas frases nominales. Esperen que estoy volviendo. Uy, Dios.
Eran todas frases nominales, pero fíjense que en algunas de esas frases nominales, si por ejemplo, esperen que borro todo, así no nos confunde, por ejemplo, en la frase nominal de thousands of, tengo dos bloques de lectura, pero estoy hablando de lo mismo, estoy hablando de miles de recursos. ¿Sí? Entonces, todo eso es una sola frase nominal, sin embargo, tiene dos bloques de lectura. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que ir teniéndolo en cuenta. Ahora voy a pasar rapidito todo esto que vimos y vamos a mirar un ejemplo, ¿no? Entonces, yo acá, fíjense, esto no es una oración, porque no tiene verbo, no tiene frase verbal, no me cuenta lo que pasa. Simplemente tengo como si fuera, por ejemplo, el sujeto de una oración. Tengo una frase nominal, pero que es muy larga. Sí, entonces, lo primero que voy a intentar es identificar la categoría de las palabras según la terminación. ¿Sí? Por ejemplo, concerns tiene una S que podría ser de un plural, equitable, inequitable tiene terminación able, que es de adjetivo, ology es de adjetivo. Esa formación de la palabra me puede ir ayudando. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a analizar entonces? Dijimos que el primer paso es identificar sustantivos, ¿sí? Y acá los tenemos en negro a estos sustantivos, ¿sí? Y cada bloque va a tener su sustantivo, pero cuando tengo una frase nominal larga que tiene varios bloques de lectura, el que lidera es el primer sustantivo núcleo. Acá no estoy hablando de los recursos, porque ese es el último bloque. Estoy hablando de las concerns, de las preocupaciones. Marco mi primer bloque. ¿Cómo lo marqué? Bueno, si yo sé que Sam es un determinante, abro bloque. Y about es una preposición, cierro bloque. Entonces, mi bloque es some concerns. Sustantivo núcleo, concerns, preocupaciones. De ahí me voy a mover hacia atrás, no había nada más que some. Entonces me voy hacia la derecha, voy a buscar posmodificadores. ¿Qué tipo de preocupaciones? ¿Qué tipo de concerns? Y esa información, tengo información, a veces no, pero acá tengo más información. ¿Sí? La información que modifica a concerns, a preocupaciones, está después. Entonces eso es un postmodificador. Ese about me va a quedar afuera y voy a abrir nuevos bloques de lectura cada vez que haya sustantivos. ¿Sí? Entonces, de inequitable access es otro bloque de lectura que tiene su núcleo, que es acceso, ¿sí? Y a su vez, este tiene un premodificador. Entonces, some concerns about the inequitable access. Algunas preocupaciones sobre el acceso desigual. Dentro de cada bloque voy para atrás del acceso desigual y luego tengo más información relacionada al acceso. ¿Acceso desigual a qué? Ahí viene la posmodificación. Ese bloque de lectura tiene sustantivo núcleo recursos que a su vez está premodificado por tecnología. ¿Sí? Entonces voy a ir haciendo todos esos movimientos. Algunas preocupaciones sobre el acceso desigual o inequitativo a los recursos tecnológicos o a los recursos de tecnología. ¿Sí? Para eso marco bloques. Cada bloque conserva su lugar, pero adentro del bloque leo en espejo. ¿Sí? Miremos otro ejemplo. ¿Cómo lo analizaríamos? ¿Sí? Tengo the most common mental disorders among children. No tengo frase verbal, no tengo oración. Lo que tengo acá es una frase nominal larga que tiene más de un bloque. Entonces, voy a identificar sustantivos. El primero que tengo es disorders, trastornos, y de ahí voy a ir a ver si hay premodificadores. Sí, tengo un montón. Entonces, luego voy a mirar si tengo posmodificadores. Sí, también tengo posmodificadores. ¿Sí? Entonces, voy a encerrar en bloques
Sustantivo núcleo es la última palabra, la primera es un determinante. The most common mental disorders. Among, preposición, corta bloque, y luego tengo otro sustantivo que es children. Arranco entonces del determinante, el o los, y de ahí me voy al núcleo, los trastornos. De ahí para atrás, ¿sí? En espejo, los trastornos de qué tipo? Mentales, más comunes, porque más es un adverbio que modifica a comunes, no son los más trastornos, sino que son los trastornos más comunes. ¿Sí? Entonces, los trastornos mentales más comunes. Luego leo la preposición para ir para el otro lado. Entre niños o entre los niños. ¿Sí? Entonces, parece complicado, pero ya le vamos a agarrar la vuelta. Es importante identificar sustantivos, luego identificar hacia atrás si hay premodificación, cierro el bloque, miro hacia adelante si hay posmodificadores y los encierro en bloques. ¿Qué les va a quedar de tarea para la semana que viene? Repasar, por supuesto, los premodificadores que tienen en el cuadernillo, pero además pueden imprimirse los premodificadores que tienen en esta diapo, sobre todo los determinantes. Van a completar los ejemplos de premodificación del cuadernillo si no lo hicieron. Estos son de autocorrección con las diapositivas 14 y 15. Y lo que sí van a tener para la clase que viene, es decir, que lo vamos a corregir el miércoles que viene, es la actividad 11A y 11B del cuadernillo. O sea, en realidad la tarea verdadera es la actividad 11. ¿Sí? Eso, lo otro lo vamos resolviendo o lo deberían haber ido resolviendo en el transcurso de la clase. Bien, bueno, muchas gracias. Los dejo trabajando y nos vemos el miércoles que viene.